A ver, ¿qué pasa cuando un grupo de escritores y poetas decide que las reglas simplemente ya no van con ellos? Bueno, pues de ahí surge la generación Beat. Y es que no solo escribieron libros, no, le declararon la guerra a la sociedad súper cuadrada de los años 50 en Estados Unidos. Hoy vamos a desentrañar cómo lo hicieron y qué nos dejaron. Y para empezar, nada mejor que estas palabras de Jack Kerouac. Esto no es solo una frase bonita, ¿eh? Es prácticamente el manifiesto, el grito de guerra de la generación Beat. Aquí está todo. Es hambre de vivir, de sentir, de experimentarlo todo de golpe. Esto fue lo que los movió. Para entender a los Beats, fíjense, no vamos a empezar por el principio, no. Vamos a ir justo al momento de la explosión, porque fueron dos obras, un poema y una novela, las que provocaron un verdadero terremoto cultural y los pusieron, de la noche a la mañana, en boca de todos. Fue un golpe doble, en solo 2 años. Primero, en 1956, Aullido de Allen Ginsberg. Un poema tan crudo y tan honesto que lo llevaron a juicio por obscenidad. Imagínense, se volvió una batalla campal por la libertad de expresión. Y al año siguiente, ¡pum!, sale En el camino de Kerouac, que se convirtió en el libro de cabecera para toda una generación que soñaba con mandar todo a volar y lanzarse a la carretera. Ok, pero ¿contra qué se estaban rebelando exactamente? O sea, ¿qué estaba tan mal en esa época para provocar una reacción tan fuerte? Para entender la rebeldía, primero hay que entender contra qué iba dirigida. Pensemos en la América de la posguerra, el sueño americano de casita en los suburbios, todos vestidos igual, pensando igual, consumiendo lo mismo. Bueno, pues contra esa uniformidad los Beats lanzaron su antídoto: individualidad a tope, cero materialismo, libertad sexual y sobre todo una expresión artística totalmente cruda, sin filtros. Querían realidad, no apariencias. Pero ojo, esta rebelión no era nomás por hacer ruido y ya. Detrás de todo había una filosofía, un conjunto de ideas muy claras que le daban dirección a todo. Vamos a ver cuáles eran los pilares de su pensamiento. Y lo más interesante es que estos principios no eran solo para la literatura, eran un manual para vivir. Creían en la prosa espontánea, o sea, escribir tal como piensas, sin editar, como un chorro de conciencia. Buscaban un sentido más profundo en la espiritualidad, clavándose en el budismo zen. Se inspiraron en la libertad y la improvisación del jazz. Y claro, cuestionaron de frente las normas sexuales y le dijeron no gracias a la idea de que la felicidad estaba en comprar cosas. Y para que quede claro que esto de la espontaneidad iba en serio, ahí les va un dato. Kerouac escribió el primer borrador de En el camino en solo 3 semanas. 3. Lo hizo en un rollo de papel larguísimo de 36 metros para no tener que detenerse a cambiar la hoja. Quería que la escritura fluyera sin parar, como un solo de saxofón. Siempre se habla de los 3 grandes, ¿no? Kerouac, Ginsberg, Burroughs, y sí, son fundamentales, pero la generación Beat era mucho más que eso. Era toda una constelación de personajes fascinantes, un elenco extendido donde cada uno jugaba un papel clave. Aquí está, digamos, el cuadro principal. Kerouac era el cronista, el que contaba las historias. Ginsberg era el profeta, la voz poética y política. Burroughs, el experimentalista oscuro, el que llevaba el lenguaje a lugares insospechados. Y luego estaba Neal Cassady. Él no era escritor, pero era la personificación del espíritu beat, pura energía, pura vida. Él fue la inspiración, el motor de todos ellos. Y luego está esta figura clave, sin la cual chance nada de esto hubiera llegado tan lejos. Lawrence Ferlinghetti. Él no solo fundó City Lights, que se convirtió en el cuartel general de los Beats en San Francisco, también fue el editor valiente que se atrevió a publicar Aullido y que se la jugó en los tribunales para defenderlo. Un verdadero padrino del movimiento. Y ahora sí vamos a entrar a una parte de la historia que por mucho, mucho tiempo se quedó en la sombra, casi borrada por completo. Porque mientras los hombres se convertían en leyendas, la pregunta quedaba en el aire. ¿Y las mujeres qué? ¿Acaso no existían en este universo de rebeldía? ¿O es que su historia simplemente no fue contada? Y aquí está el meollo del asunto. Claro que existían, pero en una época en la que se esperaba que las mujeres fueran esposas sumisas, ellas eligieron ser artistas, poetas, viajeras. Se atrevieron a buscar la misma libertad intelectual y sexual que sus compañeros, pero por eso mismo el juicio social que enfrentaron fue infinitamente más duro. Nombres como Diane di Prima, Marge Piercy, Elise Cowan o Joyce Johnson son fundamentales. Ellas no solo escribieron obras increíbles, sino que se abrieron paso a codazos, creando su propio espacio y muchas veces criticando el machismo que también existía dentro de la propia contracultura. Sus voces son esenciales para tener la foto completa. Bueno, entonces, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Cuál es el legado de la generación Beat?
Y sobre todo, ¿cómo deberíamos verlos hoy con una mirada más crítica y a la distancia? Porque los Beats no se quedaron en los 50, para nada. Fueron la semilla de la que brotó el movimiento hippie de los 60. Esa idea de paz, amor y de ir contra el sistema viene directamente de ellos. Y ni hablar de la música. Bob Dylan, The Doors, hasta The Beatles. Todos ellos leyeron a los Beats y los citaron como una influencia gigante en sus letras y su forma de ver el mundo. Y esa búsqueda de libertad no se quedó solo en los libros o en la mente. Fue también geográfica. Para muchos de ellos, una parte clave de su historia personal y creativa se escribió en México. Veían el país como una válvula de escape, un lugar para huir de la rigidez y el puritanismo de Estados Unidos. Pero, a ver, aquí es donde la cosa se pone complicada. Y la visión moderna es mucho más crítica. Porque sí, para ellos México era libertad, un lugar para experimentar sin reglas. Pero esa búsqueda muchas veces venía con una mirada colonial. Veían a México como un lugar exótico, primitivo, y a su gente como un telón de fondo para su propia aventura de autodescubrimiento. Una visión, pues, bastante problemática. Y esta lente crítica no se queda solo en su relación con México. Hoy se analiza también la marginación sistemática de las mujeres dentro del movimiento, cómo a veces simplificaban y exotizaban filosofías como el budismo zen, o la forma en que tomaron elementos de la cultura afroamericana, como el jazz, sin siempre darle el crédito o entender todo su contexto. Lo que nos deja con la gran pregunta final. ¿Cómo recordamos a la generación Beat? ¿Fueron unos visionarios que le abrieron la puerta a todas las contraculturas que vinieron después? ¿O fueron un grupo de rebeldes con muchas fallas cuya leyenda hemos romantizado un poco de más? La respuesta, como su propia literatura, es de todo menos simple.